Usted lo ve todo el mundo. Usted lo ve todo el mundo. Bien, buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a este acto de presentación de esta nueva publicación de Cantamora, que lleva como título La utopía campesina en Castro de Río, y que se lleva a cabo esta edición gracias a unas becas que Diputación Provincial convocó hace unos meses y a través de la cual se dieron unas becas a historiadores como Francisco Villatoro, a María José Bravo y a Francisco Castro en la primera etapa de esta investigación, que junto a ellos y también la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Castro de Río han hecho posible esta edición que tienen ustedes ya en sus manos y que viene a recoger pues un aspecto histórico, una etapa determinada de nuestro pueblo que, aunque historiada e investigada en gran parte, sobre todo por la publicación que sienta un gran precedente en este tipo de investigaciones, como la que hizo Díaz del Moral, notario de Bujalance, en su libro magnífico desde el punto de vista sociológico e incluso de lo que es la investigación en aquel tiempo, magnífico, que fueron las agitaciones campesinas en Andalucía. Para muchos no es desconocido de que Castro de Río, durante el primer tercio del siglo XX, fue uno de los municipios más destacados dentro de lo que se llamó el anarcosindicalismo en las tierras andaluzas. Y lo fue por distintos motivos que, si nos remontamos a lo largo del siglo XIX, pues tiene una base bastante rigurosa. Y es que desde 1875, con la creación de la Primera Internacional, pues ya Castro de Río formó parte de aquel movimiento a través de José Navaja, que era contador del Ayuntamiento de Castro de Río, que perteneció a la Primera Internacional. Pero es que ya en esos movimientos incipientes de lo que fue la organización de la clase obrera, pues tenemos otros testimonios y documentos que nos sitúan incluso en las luchas del Marcos de Jerez, con publicaciones ya que llegan hasta Castro de Río y que van siendo el germen digamos, más histórico, más distante en el tiempo, de que en nuestro pueblo pues existió ese movimiento ya desde finales del siglo XIX y fundamentalmente en los primeros 30 años del siglo pasado, pues ocupó Castro de Río un papel relevante. Quiero remontarme también porque la clase obrera, el campesinado andaluz y concretamente el de Castro de Río, durante muchos siglos estuvo sujeto a lo que llamábamos latifundio, lo que era una gran masa que vivía del campo, masa que durante años y muchos siglos sufría las hambrunas, que dependía del tiempo, dependía de las cosechas y que nunca llegó a articularse con una clase social en la que tuviera conciencia de lo que era para transformar su situación y avanzar. Durante siglos se vivía en unos parámetros socioeconómicos muy similares, pero que si nos remontamos incluso a años y a siglos muy atrás, pues tenemos elementos de que había una cierta reverdía en el campo andaluz y concretamente en Castro de Río. Y me refiero pues a finales del siglo XVI, cuando Castro de Río entra dentro de lo que es el marco del Marquesado de Priego, el Ducado de Medinaceli, pues en Castro de Río se produce una fuerte rebelión de las masas populares contra el gobierno del Marquesado de Priego. Aquello fue motivado pues por un hecho histórico que fue el conflicto de millones. El conflicto de los millones era un impuesto que se impuso en algunos municipios que venían a gravar los alimentos más imprescindibles como era la carne y el pescado.
ese impuesto que gravaba a la ciudadanía en lo que eran los mercados públicos supuso una gran rebelión. Era, en cierta manera, como un IVA que se le puso al alimento, pero que era una recaudación para el ducado de Medinaceli. Aquella revuelta fue de una verdadera consistencia revolucionaria, que incluso llegó a asaltar lo que era el mercado, las carnicerías situadas en el actual ayuntamiento, y que tuvo como consecuencia, temía aquella rebelión, pues alguna cabeza que cayó. Esta situación, desde luego, poca defensa podían tener aquellos castreños y castreñas que se rebelaron y pronto, pues desde otras latitudes del Marquesado de Priego, que prácticamente dominaba todo el sur de Córdoba, acabaron con la rebelión. Y acabaron de tal manera que supuso el decapitamiento de muchísimos castreños y castreñas. Un hecho que hasta el siglo XIX en Castro de Río se vivió como una gran tragedia por la gran cantidad de personas que fueron violentamente ajusticiadas. Y ello supuso que el ducado de Medinaceli y el Marquesado de Priego, pues históricamente, hasta el siglo XIX, no ya hasta nuestros días, porque ninguno de los que estamos aquí tenemos conciencia de ello, fue un ducado muy odiado por los castreños y castreñas, por aquel hecho histórico. Tanto es así que Cecilia Voz de Fabel, pues en su relato como La maldición paterna, pues se hace eco de lo que supuso para Castro de Río aquella gran matanza y el odio que todavía en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, todavía se vivía sobre aquel ducado. Bien, pues es un antecedente de que siempre ha habido la necesidad por parte de la gente que vive en una situación de marginación, de pobreza y que no tiene más futuro que el de poder sobrevivir simplemente, pues llega en el siglo XX una serie de personas que, al hilo de los movimientos revolucionarios que ya se van viviendo en Europa, como la propia Revolución Rusa, que genera una gran ilusión entre los trabajadores. Y así ocurre que en Castro de Río, ya desde 1905, pues se viven ya, y nos hacemos eco en esta publicación, momentos históricos en el que hay grandes agitaciones, grandes huelgas, en las que hombres y mujeres pues llegan en número de varios centenares a ocupar tierra y a ocupar las vías de comunicación, impidiendo el acceso a Castro de Río. Y eso ocurre en 1905. Pero es que después nos acercamos ya a lo que es el trienio que se denominó bolchevique, de 1918 hasta el 20, en la que Castro de Río se convierte, a través de una serie de movilizaciones campesinas, de huelga, a poner las reivindicaciones de los trabajadores, los jornales y unos salarios más dignos en el primer orden de sus reivindicaciones, consiguiendo con estas luchas grandes conquistas. Y hace posible que Castro de Río se convierta en un centro donde se celebran congresos de trabajadores de toda Andalucía, y Castro de Río pues participa con sus hombres y mujeres en todas aquellas congresos y asambleas que se celebran en España, participando con sus hombres. Y ahí nos hacemos eco ya de este movimiento y de las personas que llevaron a cabo y fueron protagonistas en aquellos años. Y me refiero a José Díaz Criado, fusilado en 1940, con 60 años, que José Díaz pues, era el decano de los sindicalistas castreños, que era una gran personalidad, respetada, fundador del grupo Lira Reverde, y que desde la Casa del Centro Obrero pues, organizaba funciones teatrales, música, rondallas, etcétera, etcétera. Y junto a ello, pues Castro de Río, como centro muy interesante y muy precursor de todo este movimiento, pues llegan a Castro de Río desde Sánchez Rosa, Salvador Cordón y Hortensia Pereira, que llegan a Castro y son los maestros del Centro Racionalista. Una escuela en la que el progreso, la ciencia y la libertad de enseñanza son los ejes fundamentales que durante bastantes años en Castro de Río ellos preconizaron y llevaron a cabo. También tenemos que tanto Salvador Cordón como Hortensia Pereira, que viene desde Argentina y que se fija en su residencia en Castro de Río, pues encontramos los primeros movimientos que ya María José se encarga en su trabajo de desarrollar, como el feminismo empieza ya a tomar cuerpo en esos años donde todavía quedaba lejano incluso el voto de la mujer, que no llega, como saben ustedes, hasta 1931 o 32. 31. Bien, pues estos personajes hacen posible que en Castro de Río pues, surjan maestros como Bartolomé Montilla, como personalidades del anarquismo que llegan hasta nuestro pueblo, como Alfonso Nieves Núñez, que durante la Guerra Civil coincide que está en Castro de Río, que fue director de Solidaridad Obrera,
desgraciadamente también desaparecido en un campo de concentración nazi, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, durante la Segunda Guerra Mundial, y muchísimas personas que en aquel tiempo pues tenían también la cultura, no solamente la reivindicación de los trabajadores, sino la cultura como eje de su vida y de transformación social. Son muchos los personajes, nosotros nos hemos tenido que limitar a hacer la biografía de algunos de ellos, seguramente habremos dejado algunos en el tintero, pero hemos querido también hacer un retazo de lo que era la Escuela Racionalista, de lo que era el Centro Obrero, estas personalidades que he venido a nombrar, como Bartolomé Montilla, que vuelvo a reiterar, que fue maestro del centro, o Dionisio Quintero, y Bartolomé Montilla concretamente, pues llegó a ser, durante 1938, en el Congreso de Baza, pues elegido secretario general de la CNT en Andalucía, con lo cual un castreño pues llegó a ocupar este puesto tan relevante. Pues no queremos solamente detenernos en lo que es el anarcosindicalismo desde la perspectiva de la CNT, sino que también en esta biografía está Benito Cordobés, que era también maestro del centro obrero y que, desgraciadamente, pues en la tumba o en la fosa que recientemente en Santa Rita se descubrió, seguramente sus restos estén allí porque, desgraciadamente, vuelvo a repetir, fue cogido en una cuerda de preso, circunstancialmente era fuera de Espejo, fue detenido con otra gente joven y mayores de Santa Cruz y unos 40 personas pues fueron fusiladas a escasamente 1 kilómetro de Castro del Río. Eso también se relata. No queremos tampoco detenernos mucho en lo que ha sido la guerra civil, apenas si lo tocamos, sino que nos quedamos básicamente en el 36, salvo una reseña biográfica, aquí hay algunos familiares, de una persona, un soldado anónimo, alguien que ha sido desconocido para los castreños, sí conocido para la familia, y que María José ha hecho un magnífico relato, escudriñando su correspondencia, viendo ese relato de la gente, cómo pasaban en el frente, un soldado anónimo en una palabra. Y queremos rendir ese homenaje. Se nos queda mucha gente en el tintero, mucha biografía. Creo que hay materia para seguir trabajando en esta investigación y os animamos a que lo leáis, pero con una perspectiva. No hemos querido significar algo en concreto, sino, en definitiva, dar a conocer estas personas. Benito Cordobés, socialista, Miguel Porsé, industrial de Castro del Río, que fue presidente del Círculo Liceo, republicano, Joaquín Villatoro, comunista, José Dios y Lucas Centella, otra gran personalidad de Castro del Río, que fue presidente del comité con 30 años, porque una cosa que me gustaría destacar era la gran juventud de los dirigentes obreros de Castro del Río, 20 y tantos años y 30 años. Pero junto a ellos también hay todos aquellos sindicalistas que venían de principios de 1900. Una historia que está ahí, que nos pertenece y que nosotros queremos que la tengáis en vuestras manos y que también pues sigáis preguntando, indagando, investigando sobre toda ella. Gracias, que quizás me haya extendido un poco, ¿no? Pero si se va a quedar algo, como queremos hacer también un pequeño coloquio, a partir de ahí pues seguimos hablando. Vale. María José. Hola, buenas noches. Yo primero quiero agradecer la presencia, como siempre, de todas las personas que venís a estos actos. Y este año, pues, un agradecimiento extra por las circunstancias en las que nos encontramos. En el libro ya hacemos agradecimientos, pero a mí me gustaría repetirlo. A muchas personas que han participado en la elaboración de este libro, pero ya que están en los agradecimientos, yo quería agradecer especialmente a todas las familias que han colaborado, que han dado información, que han dado fotografías, que para mí es un acto de generosidad enorme. Muchas veces aportar sus vivencias familiares y privadas para que formen parte de una memoria democrática y forme parte de esta investigación. Paco no lo ha explicado, pero por intentar hacer ver un poco la estructura del libro, se divide en 3 partes que corresponden al trabajo que hemos realizado cada una de las personas que colaboramos en el libro. Y obviamente, pues cada uno de nosotros y de nosotras hemos aportado nuestra forma de trabajar, nuestro punto de vista, pero sí que es verdad que este proyecto sí responde a un objetivo
que ya se está viendo también en todo el panorama de estudios de la memoria democrática, que es intentar avanzar y pasar de una fase de cuantificación de las víctimas, la cual obviamente ha sido necesaria, de cuantificación, y eso pasó en el proyecto anterior de Cantamora, también con la subvención de delegación, de cuantificación de las víctimas y de ponerle nombre, quizá empezar una nueva fase que sea más de tipo cualitativa. Ponerle más detalles y cargar de historias esos nombres que muchas veces son siempre listas de personas fusiladas, listas de personas investigadas, y es ir un poco más allá. Es ir en el hecho de describir que esas personas pues tenían sus oficios, tenían sus afectos, tenían sus vidas, tenían sus rutinas, y tenían personas o familias que los esperaban también, bien a los que fueron fusilados o bien a los que fueron represaliados. ¿Qué pasó con ellos cuando llegó ese momento? Y en el caso de que no hubiesen sido asesinados, ¿qué pasó después? Y yo creo que por eso hemos hecho muy bien, y creo que viene fenomenal, que hayamos elegido los relatos de vida y hayamos elegido la biografía. Porque es un método, yo hablo desde la disciplina de la antropología, un método etnográfico que viene perfectamente bien para acercarte a realidades sociales concretas y para hacer un hilo descriptivo y narrativo. Ese ha sido nuestro afán, siempre con esa perspectiva de ponerle cara a esas personas. Una de las cosas que hemos intentado a la hora de recabar información de todas las personas que aparecen en este libro es conseguir una fotografía de esa persona y que sus caras apareciesen. En muchos casos no ha sido fácil y ha sido un trabajo con los familiares, de búsquedas en archivos, eso, bueno, gran parte se ha encargado Paco, también con las colaboraciones que hemos tenido, y esa era una parte fundamental, ¿no? Poner rostro y cargar de sentido esas historias. Yo con la parte que me toca he intentado que, bueno, no un estilo puramente académico, sino un estilo divulgativo, pedagógico, que de verdad nos haga que nos lleguen las historias de las personas de las que estamos contando. Fruto de eso, contamos con biografías muy variopintas. Tenemos a personajes relevantes que a lo mejor han sido ya escritas o en algún extracto en otros lugares, pero muy levemente. Pero después también personas totalmente desconocidas. Hemos utilizado en muchos casos esos extractos para después ampliarlos y cargarlos de más historia. Después también se dan casos de biografías dobles, porque cuando investigando, ya sabemos que cuando te pones a estudiar una biografía, al final eso se acaba ampliando y son muchas las ramificaciones que van saliendo, de familiares, de personas con las que han compartido luchas, y en este caso han sido las luchas de los hijos de muchas personas represaliadas, que también sus propias historias han acabado formando parte también de esta memoria democrática, quizás más reciente, y han dado lugar a biografías dobles de padres e hijos. De hecho, estas ramificaciones llegan tan ampliamente que incluso esos hijos de fusilados han tenido historias comunes que de verdad recomiendo en ese sentido la lectura del libro, porque habla también como esa parte del azar que une estas luchas tan justas y tan legítimas, como es el caso de los hijos de Antonio Moreno Pérez, de Salvador Herencia Bravo y de Francisco Merino Osuna, que por motivos del azar fueron tres personas que lucharon por recuperar la memoria democrática en Castro del Río, y al final pues se dieron cuenta que sus padres habían sido fusilados el mismo día, a la misma hora, en el mismo sitio. Fruto del azar, y al final la vida de sus padres estuvieron entrelazadas y la de ellos mismos pues también.
Y después, pues, tenemos biografías inéditas y mucho más extensas, como es el caso la de Antonio Cívico Toribio. Y yo quiero hacer un especial agradecimiento a Cívico por eso que me parece un acto de generosidad, que es donarnos ese material. Su familia ha conservado como la mayor herencia que pudiesen tener las cartas que su tío le enviaba a su familia desde que fue enviado en el frente, cuando él estaba trabajando como un campesino más, como un jornalero más en el Cuadraillo. Todas las cartas que le mandaba desde el frente, desde que empezó en el frente de Madrid, la batalla de Brunete, hasta que acabó en el frente de Aragón, donde cayó en batalla. Es apasionante porque nos trasladaron la familia, una talega donde habían guardado durante más de 80 años toda esa memoria, ¿no?, de su propia familia, que al final acaba siendo también la memoria nuestra propia. Cómo se dirigen, vemos cómo eran las rutinas, tanto de la gente de Castro del Río, que había tenido que irse exiliada, refugiada a Andújar, cómo recibían las cartas, cómo era el día a día, cómo fueron las batallas. Hemos descubierto cosas que también no se sabían, porque desde el frente enviaban los castreños que estaban allí con ellos, enviaban las bajas que sufrían en las batallas, cómo se las trasladaban a las familias, y de hecho muchos de esos nombres, ni siquiera muchas de las personas que han trabajado el tema de memoria en Castro del Río, ni siquiera sabían que habían caído en esas batallas. Esto de trabajar con la familia y llevar a cabo ese tipo de investigación ha puesto de manifiesto también cómo hay muchas historias que ni siquiera los propios familiares conocen. De hecho, a través de esta historia han conocido cuál fue el devenir que tuvo uno de los familiares que ellos desconocían. Y resulta que había incluso un juicio sumarísimo y demás. Quiero decir que todavía poco a poco, gracias a darle voz, a sacar este tipo de proyectos adelante, que estamos descubriendo pues que hay muchas historias que ni siquiera conocen los familiares. Y ya la última parte, y voy a ser breve, lo que a mí me corresponde, hay un capítulo completo dedicado a la represión que sufrieron las mujeres. Son pinceladas desde varios puntos de la perspectiva de género en la memoria democrática. Primero, desde el punto de vista de la dificultad y lo atrasado que va los estudios de las mujeres con respecto a lo general de la memoria democrática, tanto por la propia agencia histórica como por, como hemos dicho, el trabajo que ha tenido la memoria democrática, que era la violencia física, en la que la mayoría de las víctimas pues eran hombres. Entonces hemos querido abrir como una brecha de continuación de estudios en la que se tenga en cuenta la perspectiva de género como una forma de ampliar también y de ser más honesta el estudio de la memoria democrática, por concebir que la represión fue mucho más que la represión física y que es mucho más compleja y que abarca un universo carcelario, una represión social, económica, mucho más amplia, en la que cabe la historia de las mujeres. Hacemos un repaso de lo que es la represión, pero con casos concretos de Castro del Río, de maestras depuradas, tanto de izquierda como conservadoras, como casos concretos de mujeres que también fueron rapadas de Castro del Río y obligadas a beber aceite de ricino, como la violencia locutada por radio por Queipo de Llano nombraba directamente a Castro del Río y tuvo sus consecuencias directas aquí, y como hay una parte de la violencia que sufrieron las mujeres, en muchos casos violaciones, en muchos casos arrastradas o empujadas sin otra opción a la prostitución, ha sido una historia silenciada tanto por los investigadores masculinos en la mayoría de los casos, pero también porque los propios relatos orales, las mujeres son cosas que han ocultado y que es muy difícil sacar.
Entonces, yo he pretendido con este capítulo abrir una brecha en la que si se continúa con futuras investigaciones, pues marcar un poco el camino de buscar las fórmulas para concretar esa perspectiva de género, y sobre todo que también esta presentación del libro, que hemos dicho que no termina aquí y que queremos que se amplíe porque nos faltan muchas personas, sirva, como pasó en la anterior presentación, para que personas que tengan alguna historia que contar sobre este tema, pues también puedan contarla. Y ya, yo sí que me he extendido, ya termino. Diego de Paula Villatoro, pues historiador, participó desde el primer momento en la investigación, desde ese marco, digamos, socioeconómico y la situación municipal que había en Castro de Ríos, y después nos va a hacer también un breve relato de su trabajo. Muchas gracias. Bueno, pues yo la verdad ya se ha explicado un poco el libro, el objetivo que tiene, entonces bueno, yo quería comenzar, igual que ha hecho la compañera, pues dando las gracias, pues porque durante 2 años pues he tenido la oportunidad de disfrutar de estas becas que aquí se vuelca parte del producto de esa investigación. Y durante 2 años por la Asociación Cantamora, a través de este proyecto financiado por la Diputación de Córdoba, pues bueno, pues aquí vemos este pequeño resultado, a sabiendas de que bueno, de que todavía queda mucho por hacer y de que hay cosas que se pueden continuar en cualquier momento. Entonces, la parte en la que mi aportación en el libro es la relativa al contexto histórico de los años 30 en Castro de Ríos como ejemplo de la campiña cordobesa. En este sentido tenemos que tener en cuenta que el contexto no solo es el escenario en el que se desarrolla cualquier tipo de acción, sino que también está en él implícito en aquellos rasgos, aquellas facetas que van a condicionar y que van a motivar o que van a influir de algún modo en lo que después vendrá. En lo que, bueno, pues desde un punto de vista historiográfico, pues más o menos ya conocemos. Creo que merece especial mención las obras que se han desarrollado hasta ese momento. La obra de Castro de Ríos de Rojo al Negro, cuyo autor está aquí en primera línea, pues la verdad es que es un marco sin el cual hoy nosotros no hubiéramos podido hacer nada. O sea, la historia oral no existía en Andalucía hasta los años 90, pues 20 años antes ya se estaba haciendo. Lo que estaba haciendo este hombre y lo estaba haciendo un castreño. Entonces, tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Y creo que, bueno, que también tiene su sitio aquí. Después de eso, obras del profesor López Villatoro, pues también tenemos bastantes datos sobre eso. Entonces, lo que se ha hecho en este caso ha sido intentar completar todo eso con la información original que se conserva en el Archivo Municipal de Castro de Ríos. Entonces, bueno, durante 2 años se ha hecho un vaciado sistemático de toda la documentación presente ya en el archivo. Aquí también merece una segunda mención, si se me permite, que es la labor de la biblioteca y de los bibliotecarios, no solo en la conservación de este material, sino en la puesta a disposición para los investigadores, que han sido claves para poder llevar a cabo esta investigación. Entonces, lo que se ha volcado en esta aportación ha sido toda esta documentación de forma sistemática, como digo. Cualquier documento con una fecha anterior de la primera mitad del siglo XX se ha tratado, se ha trabajado, se ha generado una base de datos. Por eso digo, lo que aquí aparece quizás sea una pequeña parte de todo lo que hay. De lo que ya tenemos, pues se puede elaborar muchísimo más material con distintos enfoques, porque, como digo, si bien existen investigaciones de este tipo, pues sí que queda, de algún modo, esa parte de divulgación, de dar a conocer a todo el pueblo, de que todo el mundo conozca, de que todo el mundo sepa. La labor ahí, en ese sentido, de las entidades municipales o locales o provinciales, pues ahí es clave. Y ahí sí pediría, o sea, un compromiso. Esto no es algo de un partido, de una determinada asociación, esto tenemos que entenderlo como un compromiso de todos, tanto en este ámbito como en otros. La historia, pues, es una materia un poco maltratada en muchas ocasiones, y sobre todo en este tipo de temas que pueden resultar un poco complejos, que tocan ciertas sensibilidades. Entonces es importante contar con ese compromiso tanto político como social y ciudadano. Entonces, bueno,
poco más que decir, no me voy a extender en lo que se trata en el contexto histórico, o sea, la parte económica, parte social, son cosas de las que más o menos pues tenemos ya unas ideas generales más o menos claras, y en el libro esto pues se ilustra a partir de la documentación de la que hablo y a partir de los trabajos que se han hecho hasta ahora. Y también marcando un poco las líneas que se pueden seguir en futuras investigaciones que son necesarias y que yo creo que, bueno, que hay que seguir trabajando en esto. Y muchas gracias a todos ustedes. Bien, para cerrar el acto, aunque después vamos a hacer un debate si quieren ustedes, y vamos a abrir un turno de palabras. Salvador Millán, como alcalde de Castro Río, también ha tenido su compromiso a través del Ayuntamiento en esta publicación, como lo tuvo también en la anterior, y desde la Delegación Municipal de Cultura, pues también agradecemos en ese capítulo de agradecimiento, ¿no?, esa aportación suya para que este trabajo haya sido posible. Salvador. Bueno, Paco, pues en primer lugar agradecer vuestra asistencia aquí a este acto de presentación de este libro, agradecer pues a Paco Villatoro, a María José Bravo y a Paco Cañavera por este libro que nos permite pues recordar y que no caiga en el olvido esa lucha que en su día pues realizaron una serie de personas, de vecinos de nuestro pueblo, de castreños, y que a día de hoy esa llama sigue viva, y eso es porque su labor ha sido muy importante para el desarrollo de nuestro pueblo, y a día de hoy pues todavía sigue eso ahí y se nota en el ambiente. Y sobre todo una frase que ha dicho Paco, crear conciencia en la ciudadanía para contribuir a un futuro mejor, y uno de los principales puntos que tenemos que incidir sobre todo es en la juventud, que es un activo que desde las instituciones y sobre todo desde nuestras propias casas tenemos que cuidar y que no se vean afectados, influenciados por aquellas corrientes que últimamente pululan por ahí, que atentan contra los derechos humanos y sobre todo contra los derechos que ha costado sangre y sudor conseguirlo, y que tenemos que seguir manteniéndolo. Y esa lucha obrera tenemos que, la verdad que, luchar sobre todo de las instituciones para seguir manteniéndola, y ese creo que es el principal activo que tenemos, sobre todo de las instituciones, sobre todo los políticos, jóvenes como, por ejemplo, como yo, que vivimos otra época distinta, pero que tenemos que saber que el trabajo que se ha hecho antes tenemos que salvaguardarlo y tener esa conciencia de que es un trabajo muy importante que se ha hecho y que no podemos dejarlo en el olvido como si eso no sirviera para nada. Principalmente tenemos que trabajar en esa línea para que la historia, a pesar de lo que se dice muchas veces, la historia siempre se repita, no se vuelva a repetir, como suele pasar. Esperemos que no se vuelva a repetir aquí en nuestro país y sobre todo en nuestro pueblo. Y por último, animar a seguir trabajando a todos aquellos para que la memoria no caiga en el olvido, y que nuestro objetivo sea construir un futuro mejor para todos, que creo que es lo que intentamos día a día en nuestra sociedad, en nuestras casas, y que es primordial para seguir viviendo de la mejor manera posible, que es principalmente lo que intentamos hacer el día a día. Y creo que el trabajo que se realiza intentando que no caiga en el olvido esa historia, creo que es primordial para el futuro, que en este 2021 espero que cambie con respecto a este 2020, porque es bastante difícil lo que nos depara. Así que muchas gracias a todos por asistir. Os dejo con las últimas palabras de Paco para despedir este acto. Gracias. Gracias, alcalde. Bien, pues, como anunciamos, si os parece, abrimos un turno de palabra. Bien. Juan. Bueno, en primer lugar, pues, enhorabuena, ¿no?, a los autores, porque creo que no lo ha visto todavía, pero como que ya bien comentado un poco, pues se trata de parte de nuestra historia, ¿no?
y la historia, como dice, no se puede olvidar, ¿no? La historia está condenada a repetirlo. Y lógicamente por nuestro pueblo el aspecto social, el aspecto de los casinos, la lucha de la clase obrera, del movimiento obrero, pues ha sido un referente histórico, no solamente aquí en Castro, sino en la provincia, incluso en Andalucía. Y entonces yo lo que, un poquito, no me voy a alargar el tema este, porque este sabéis todos que me encanta, ¿no? Es mi pasión, ¿no? La lucha obrera para siempre me encanta. Lo que sí sería importante, y juntando que nuestro pueblo cuenta ya con una nómina de buenos historiadores, otros que se puedan también agregar a este proyecto, es que intentar recopilar la historia del movimiento en Castro del Río desde el 1900 al año 2000, esos 100 años de historia. Porque, claro, nosotros han contado las épocas de la guerra, pero tened en cuenta una cosa, que desde los años 70, aquí en Castro del Río ya también surgieron ya, y antes, incluso antes, los años 50, los años 60, hubo también movimientos muy poquitos, pero lo hubo, por parte de los anarquistas, se me viene a la memoria pues, Rafael Castellano, por parte de los comunistas, también se me vienen algunos compañeros, que están aquí sobre la ilegalidad, clandestinamente, la época del franquismo, y se lo cuenta bien un cara mío, un nuestro caballero, y después también cuenta, hay que decirlo, que la historia se puso ahí, de algunos que estamos aquí también participamos y fuimos los herederos de aquella época. Que aquí en Castro del Río ya en los años 70 se hicieron huelgas, se hicieron cortes de carreteras, se hicieron asambleas, muchos, y hay mucha gente que participaron que ya está aquí con nosotros. Y yo creo que entonces la idea sería un poco que por parte del ayuntamiento, que hay voluntad por hacerlo, y por parte de lo que estamos todo el mundo, de forjar un libro que se recoja la lucha obrera en Castro del Río desde el 1900 hasta el año 2000, los 100 años de historia. Que no solamente recuperar las tradiciones, las romerías, las tradiciones, lo otro, todo, hay que recuperarlo, pero esto también forma parte muy importante, y además esta tradición está no está reconocida, y eso hay que comprenderlo, que la lucha por la libertad de este país y la democracia costó mucho sangre, trabajo y todo ello, y lo que pasa es que aquí vino un día la libertad porque la imprimió el Estado o viceestado, la imprenta, levanta ya eso, ¿no? Eso costó mucho sacrificio. Y eso costó de gente que hoy está aquí alguna. Aquí cuando tuvimos detenidos, todos multados y muchas cosas. Y corrimos una vez por aquí, por esto. Y entre yo que está ahí bien frente, quería ver si madre. Y he visto que aquí tenemos los merinos. Los merinos también, en el año 75, de 80, de comisiones, y hace ya es un destacado dirigente de comisiones obreras. Así que todos esos forman parte de la historia, que se tiene también que ella ocupar, porque después parece ser que aquí no se ha hecho nada. En fin, yo os interesa la recuperación de los 100 años de historia del movimiento obrero del Castro del Río. Y por supuesto también está claro que también tiene su mérito que en plena, todavía en el 79, que todavía estaba el franquismo, que todavía estaban los ruidos de sable y todas las cosas, un castreño, que mi hermano, escribiera un libro sobre la guerra civil, que todavía, el libro ese, pues todavía hay algunos que hablan y pasan de puntilla, y las cosas hay que decirlas. Las cosas hay que decirlas. Aquí se trata de saber realmente lo que pasó en nuestro pueblo. Y eso no es venganza, ni mucho menos. Eso es justicia. Eso es justicia. Y contar la historia, lo que fue, lo que pasó. Desgraciadamente fue mala, pero lo que pasó. Y ese mérito lo tiene mi hermano, lo tiene mi hermano. Que en plena todavía miedo, porque había miedo, escribió un libro sobre eso. Y vendió 2000 libros en Castro del Río. Ya está. Y está en primera línea de fuego todavía. Preguntamos. Juan, precisamente la reflexión que has hecho es la misma que he hecho yo. Eso que tú has dicho de que habría que escribir la historia de la lucha obrera desde 1900 hasta el 2000 o 2020 si llegamos, precisamente va en esa línea, de que no se olvide esa lucha, por ejemplo, cuando muchos de los que estamos aquí, que en plena represión, pues os perseguían a ustedes, la Guardia Civil, por luchar por vuestros derechos, por la lucha obrera. Es verdad, eso precisamente es lo que muchos jóvenes ahora no entienden o no saben o desconocen totalmente. A lo mejor yo, por ejemplo, tengo una edad, María José, por ejemplo, de mi edad, no tenemos constancia de esa edad porque no lo vivimos. Y eso es lo que no se debe de olvidar, y sobre todo la gente nueva que hay ahora, los jóvenes que tienen 18 años, que salen prácticamente del cascarón, del huevo, y se encuentran con una sociedad totalmente distinta. Y esa sociedad hay que enseñársela, de que esa lucha que hubo en su momento, también hay que presentársela como no olvidaros de esto, ¿vale? Entonces, pues,
me encanta esa reflexión que has hecho, porque va en la línea de lo que realmente creemos que deberíamos de hacer. Y sobre todo por el Ayuntamiento contar sobre todo para ese tipo de trabajo, porque estaremos dispuestos a llevarlo a cabo. Bueno, lo que yo quería decir, que respecto a lo que dice mi hermano del miedo, yo creo, y del fascismo de la época aquella del año 75-76, en la transición, que quizás sea más peligroso ahora manifestarse como de izquierda y como anarquista que en aquellos tiempos. Y digo esto porque en aquellos tiempos parecía que la derecha y la ultraderecha estaba un poco escondida, ¿no? Y hoy no, hoy han tomado impulso y están sacando pecho, y lo vemos en las redes sociales, lo vemos en el Parlamento con los Abascal y compañía, y quizá hoy haya más miedo, no más miedo, más peligro a hacer estas cosas que en aquellos tiempos. O sea que no me doy ningún mérito, porque en aquellos tiempos la derecha no se manifestaba, estaba un poco cohibida y estaba un poco a la espera de lo que viniera. Hoy están dando la cara y están en la calle, y es más peligroso hoy que antes, que en aquel tiempo. Nada más que por ahora, es que no sé qué decir más. Tenemos que agradecer a Francisco Merino esas primeras investigaciones, testimonios orales. Tuvo la oportunidad de conocer a muchos de los protagonistas directamente, algo que ya hoy, por desgracia, por cuestión de tiempo, de los tiempos, pues no es posible ya encontrar testimonios como él tuvo la ocasión de entrevistar a Palomo, de entrevistar a muchos que fueron protagonistas y testigos de aquellos momentos. Hemos querido que el prólogo y la contraportada del libro sea de Francisco Merino, y queremos agradecerle también ese detalle que ha tenido con esta publicación. Bien, más cuestiones que os puedan... ¿Allí al fondo? Sí, una pregunta, voy a hacer un montón de preguntas, creo que hay para los tres, porque el título que sugiere, lo de la utopía campesina, sin haber entrado todavía en el interior del libro, no sé si se refiere a ese trozo de colectivización que se realizó en Castro cuando estalla la guerra, que se pone un proyecto que sí que ha sido estudiado por muchos historiadores. Aquí se presentaron de Francia un libro que entrevistaron a Pedro Gil, creo que un chino también, hay un trabajo también sobre el movimiento importante que se desarrolla en Castro, que me imagino que la antropóloga ahora, me imagino que el relieve, el naturismo en la huerta, la forma de vida que tiene Castro impulsa mucho a que esa simiente anarcosindicalista estalle en Castro con más fuerza que los pueblos, esa población ribereña, ¿no? Y entonces, pues claro, ese movimiento anarquista que llama la atención a todo, a García Vilán o a Salvador Cordón, que vienen aquí, realizan su forma de educación, la escuela nacionalista, y del mismo modo viven en huerta y hacen una vida naturista. No quiero, no sé si la investigación, como los archivos de la CNT se abrieron para investigadores, si habéis dado con publicaciones del grupo ALA, donde sí es importante coger la idea anarquista del momento. Es lo que me sugieren más bien antes de... Porque claro, la guerra pues habrá miles de historias en lucha de la libertad de gente porque le pilló, porque dio la guerra, ¿no? O sea que no, que a lo mejor ni forma parte del mundo político. Bueno, no sé si el anarquismo es un mundo político, ¿no? Lo pilló sirviendo, lo pilló porque era agrícola, no sé. Bueno, aquí dejo el tema para que... Bien, Diego, el título, la utopía. Utopía no es lo mismo que quimera. Quimera es un sueño imposible. Utopía es algo, si citamos a Eduardo Galeano, por ejemplo, ¿qué es la utopía? Es como el horizonte.
un horizonte al que llegar, pero a medida que te vas acercando a ese horizonte surge otro y parece que no tiene fin, pero sin embargo es algo que puede ser realizable. No me refiero a utopía por los hechos, ¿no?, de agosto a septiembre, en la que se crea en Castro del Río una especie de paraíso anarquista, el que hay un ensayo del colectivismo, el que desaparece la moneda, el que hay una serie de elementos que le hace a Birkenau, que viene precisamente en esa comitiva con Robert Capa, Andrei Friedman y Gerda Taro, que ya explicamos la portada, cuál es su origen, y que ve un momento en Castro del Río idílico en el que hay una igualdad. Es muy poco tiempo. Si en 2000 años o en 4000 de humanidad no ha surgido la sociedad perfecta, no queramos que en un momento de violencia además alcancemos ninguna perfección. Es imposible tener una sociedad en esas condiciones. Las condiciones vendrán cuando haya una educación, lo que anhelaban precisamente los racionalistas, que haya un momento que haya un hombre nuevo, en el que muchas de las barreras y de las injusticias que hay se rompan. En cuanto a esa referencia que hace del naturismo, del vegetalismo y en la huerta de Castro, pues efectivamente Pedro el Bueno, que vivía en la calle Jurado sin salida, precisamente estaba inscrito al libro El hombre y la tierra, a una serie de enciclopedias naturistas, y hay esa construcción del hombre nuevo, en el que ve que hay elementos nocivos, como pueda ser una alimentación, como pueda ser una serie de factores que se han dado en todas las épocas, como son los vicios, y hay en ese intento de construir un hombre nuevo, por parte del sindicalismo castreño, de cuando veían actitudes, y eso Paco lo ha oído testimonios directos de aquellas personas, veían que iban o de bares o que estaban en el juego, iban y les reprendían, decían, no, ese no es el camino, compañero. Había como la construcción, en definitiva, de algo nuevo que erradicara todos esos malos modos. Y de ahí surge el vegetarianismo. Y que ha tenido, pues, hasta hace poco, ¿no?, en muchos hortelanos, pues de alguna manera aquellas ideas aprendieron, y me viene a la memoria pues Juan Medina Moreno, conocido en Castro como el compuesto, del cual ponemos una fotografía de su hermano en el frente, en el apéndice documental aparece. No hemos puesto cuál es porque no lo tenemos claro. Muchos dirán, bueno, ¿cuál es el hermano, cuál es Antonio Medina Moreno? Si resulta que no habéis puesto una flechita. Es cuestión de investigarlo, ¿no? ¿Cuál de los milicianos que aparecen ahí, cuál es el hermano del compuesto, que como muchos más mayores recordaréis, pues era vegetariano y que fue un compañero bastante entrañable para nosotros hasta que falleció. No sé, Diego, si alguna de las cuestiones sí, me te la han falta. contestado. Bueno, recordad que Pedro Bueno también defendía el esperantismo. Sí. Como raciocinio sobre un idioma internacional. Esperantismo. Me refiero a las investigaciones de la revista y cosas ¿habéis encontrado algo? Sí, lo de la revista Alas, como saben, pues fue una idea de Salvador Cordón y de Hortensia, y se publicaron 6 números. Pero no hemos tenido oportunidad, y mira que hemos buscado en la Biblioteca Nacional y en muchísimos sitios donde poder encontrar alguna pista sobre ella. Lo único que hemos encontrado es un recorte de periódico sobre la luz del porvenir, que fue una de las sociedades obreras que se constituyó. Pero sobre la revista Alas, solamente que se salieron a la luz 6 números. Después hay otras publicaciones, que es la revista Blanca, que dentro del mundo del sindicalismo y también del movimiento obrero fue muy importante de 1900 hasta 1936, y que la directora pues, era Federica Monseni, en una etapa, y que de Castro del Río pues, había algunos corresponsales, entre ellos José Dios Criado, que una de las fotografías que aparece en el libro, que es del grupo artístico Lida Reverde, pues fue publicada en la revista Blanca. Algo que la inmensa mayoría pues desconocemos, la importancia que tuvo esta revista, que era literaria, sociológica y política. Federica José, que era muy amiga de la familia de José Sánchez Ros. ¿Bien, más cuestiones? Desde luego hay mucho campo, ¿no? Mucho campo que investigar, y sí animamos a aquellos que quieran aportar alguna idea, a Francisco, a José. Creemos que hay materia para otra publicación,
porque por cuestiones de espacio y también de tiempo hemos tenido que limitarnos a 10, 12 biografías. Pero hay muchas personas, como Antonio Herencia, Parreguilla, como Manuel Castro Merino, abogado, Cabeza Casón, miembro también del comité, el propio Maruca, capitán de la caballería, con el cual me une lazos familiares, Antonio Millán. Bueno, también hay una breve reseña sobre una miliciana castreña, que también es una historia muy bonita, Sí. que se narra en este libro, porque además de la biografía y hay otras cuestiones que se ha querido poner algo de humanidad. No es quizás que entre dentro de los cánones de lo que es la historia, pero hemos querido también darle ese rostro y también esos aspectos normales de la vida. Sí, eso me refería yo con mi intervención, que no... Aunque académicamente ya se están aceptando también este tipo de historias de vida y de relatos, que no sea puramente de transcripción de documentación archivística, sino también es la finalidad que tenga. Si tienes una finalidad pedagógica, mi perspectiva es que escribe de manera pedagógica, ¿no? Y tenemos varias biografías así. La miliciana Ana Millán, que también agradecer a su hijo José Castillo, a agradecerle también habernos aportado relatos de vida de su madre. Es una historia dura pero muy bonita y además refleja muy bien, ¿no? El caso concreto de muchas mujeres, el futuro que tuvieron y lo que supuso después de la finalización de la guerra civil, pues todo por lo que tuvieron que pasar. Lo mismo ocurre con la biografía de Cívico. También es eso, ¿no? Es la transcripción directa de las cartas, pero no es una transcripción literal de todas las cartas. Es la utilización de esa transcripción para crear un relato a través de las fechas de las cartas, para que en nuestra cabeza podamos construir un hilo de cómo es el camino desde que sale de Castro del Río, con lo que llevaba, con su familia, con su propia vida, hasta antes de salir, la novia que tenía, cómo ese camino va avanzando, intentando construir relatos comprensibles y pedagógicos que nos hagan ver más allá de un nombre. ¿Qué pasa? Que es verdad que muchas de las biografías, que algunas que se han quedado en el tintero, porque esto es un trabajo muy difícil, muy poco a poco, que cuesta mucho trabajo, aunque tú después veas una biografía y ya está, son muchos detalles, muchos datos, muchos contactos con los familiares, en muchos casos buscar cierta documentación en archivos, y hay biografías a las que todavía no habíamos conseguido reunir toda la información como para que tuviesen el peso suficiente y le hiciesen el suficiente mérito a la persona que representa como para poder publicarla. O sea, claro, es falta de tiempo para conseguir más información, conseguir fotografías, pero esperamos hacerlo porque siempre lo hablamos, ¿no? Que en este caso el tiempo siempre juega en nuestra contra, porque muchos de esos familiares son también ya son personas mayores. Pero yo sí que es verdad que coincido en algunas de las reflexiones que se han hecho en la importancia de construir un relato que se reproduzca y que de generación en generación lo vayamos adquiriendo y que se lleve obviamente a los libros de texto y que ese relato exista y que todas las generaciones que vayan pasando lo sepan. Sí que es verdad que desde las asociaciones de memoria histórica y demás pues se hace un trabajo que deberían hacer quizás instancias superiores, y entonces pues al final eso da lugar a que se hagan investigaciones locales y demás, que se escapa un poco de su poder construir ese relato. Obviamente hacemos nuestras aportaciones, pero quizás se escapa por el hecho de que pues quizás no podemos optar a esa globalidad que supone ese relato. Yo quería decir que el anarquismo no era solamente luchar por un sindicato, luchar por una mejora a corto plazo, por un real más en los jornales, un mejor nivel de vida,
El anarquismo comprendía todo un sistema nuevo, era un mundo nuevo, era el germen, la CNT era el germen de un mundo nuevo. Entonces, para cambiar el mundo había que cambiar la mentalidad de las personas. Por eso se ponía el esperanto, que era un idioma internacional inventado por el doctor Salmenón, porque él decía que las personas cuando se entienden, cuando pueden hablar entre ellas, no se matan. Claro, tuvo una oposición enorme por parte de los poderes que ha habido siempre y no salió a flote. Aquí en España, pues en Cheste se hablaba mucho, en Cataluña también, pero no salió a flote. En toda la ciudad, en Barcelona, hay calles, avenidas, monumentos dedicados al doctor Salmenón. Yo siempre cuando los veo pensaba, el mejor monumento que se le puede hacer es que se hable. ¿Para qué queremos una avenida del doctor Salmenón si no lo habla nadie? El mejor monumento es que se hable. Eso por una parte. Luego había el nudismo, había todo el cambio de vida, porque aquí la educación siempre había estado en manos de la Iglesia, que era una educación eclesiástica. Entonces se fundaron escuelas racionalistas. Empezó Ferrer Guardia en Barcelona con la escuela moderna, tuvo una enorme oposición, una oposición a muerte de la Iglesia porque le quitaba sus privilegios y entonces pues, no estaban en contra, pero se fueron creando escuelas racionalistas en todas las partes de España. En Castro estaba el Centro Obrero, en Montemayor, Benito Cordobés estuvo en Montemayor, yo creo que lo cogieron en Montemayor, no en las afueras de Espejo, estaba en la casa en Montemayor y lo cogieron de allí. Pero iba para allá. Bueno. Benito Cordobés era el tío de la niña de Castro, era hermano de su padre. Sí. El nudismo, todo esto era un cambio de vida, para eso se necesitaba una educación. Y entonces en las escuelas racionalistas formaban el conjunto ese de cambiar el mundo, es decir, que no era solamente una mejora laboral a corto plazo, sino el cambio de sistema, el cambio de un mundo nuevo, ya lo dijo Durruti, llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Era ese el cambio. Lo único que pasa es que la guerra la ganaron los curas y las monjas y la perdieron los maestros y las maestras. Y eso, de aquellos barros que vienen en estos lados. Con esas palabras, Francisco, pues le iba a hilar con esta reflexión. ¿Qué hubiera pasado si todos estos dirigentes obreros, si todos estos que salieron de la escuela racionalista, no hubiera ocurrido esa tragedia en el 36? ¿Cómo hubiera transcurrido el devenir de nuestro pueblo? ¿Qué futuro hubiéramos tenido? Yo estoy casi seguro de que sería España, nuestro país, uno de los países más desarrollados de Europa, en primera línea. Pero desgraciadamente muchísima gente, la inteligencia en gran parte de este país, se acabaron aquellos días. Y eso ha tenido unas consecuencias para el desarrollo de España, como lo tuvo también la expulsión de los judíos y de los moriscos. Siempre estas grandes tragedias pues nos han ido estancando en el tiempo y muchas veces, pues como decía un alemán, no sé si era de Nápoles, que decía que no entendía cómo los españoles, siempre estábamos peleándonos, cómo seguíamos existiendo como pueblo, ¿no? De todos los conflictos y de todas las peleas que hemos tenido. El canciller Bismarck fue, ¿no? Bismarck, yo creo que era alemán. Bien, pues si hay alguna cuestión más. Sí, yo quería decir, porque gracias a este estudio, pues yo me he enterado de un tío mío, hermano de mi madre, Tomás Salido López, que murió el día que murió más o menos, no sé si estará reflejado en el libro este, gracias a las cartas de Cívico. A mí me lo dijo mi primo, entonces pues mi familia pues no tenía constancia si había muerto o no, simplemente lo dieron por desaparecido y mi tío este era una persona bastante ilustrada para la época, tenía una gran biblioteca y mi madre, mi abuela, mi abuelo, temiéndole, porque fue a preguntar a la Guardia Civil por él, allí a mi casa, y temiéndole que al volver de la guerra o como no estaba segura si había muerto o no, pues toda la biblioteca la quemaron, porque eran libros comprometidos, él tenía inquietudes y entonces pues eran unos libros muy comprometidos. Y gracias a este estudio, pues yo me he enterado de que este tío mío murió, parece ser que las cartas de Cívico, pues venía reflejado. Hoy ha sido un día muy malo, ha muerto mucha gente de Castro y entre ellos, en fin, nombra varios, no sé si está aquí, vuelvo a repetirlo, y el hijo de Tomás el Príncipe, porque a mi abuelo lo llamaban a Tomás el Príncipe por parte de mi madre. Entonces, pues, gracias a estas cosas, pues te enteras de cosas
que mi madre ya y mi tía, que eran hermanas de, que eran, pues claro, nunca tuvieron constancia, pero al final la he tenido yo, ¿no? Y entonces, pues yo lo que quiero también es un agradecimiento. Quiero agradecer, gracias a estas cosas, pues se entera uno de cosas. Pues yo te agradezco mucho que lo hayas comentado aquí, de verdad, porque también es gratificante, ¿no? Que Sí. la voz que haga, que él, por ejemplo, ha donado su historia y sirva para otras personas, también ratifica, Sí, pues. ¿no? Como estamos en colectivo, y sobre todo que te haya servido a ti, pues para conocer eso. Lo hablamos cuando vimos los listados de personas, que muchas de ellas no estaban ubicadas, no tenían ubicadas las familias. Él murió en el frente, en la batalla de Brunete, creo que murió. Y entonces, pues, más o menos, bueno, pues no se sabía, y entonces, pues ya sé yo más o menos que murió en el mes de agosto. En la fecha, creo que la batalla de Brunete empezaría sobre el 6 o el 7 de agosto y terminó para el 24 o el 25, que creo que murieron 35 o 40.000 jóvenes, porque eran todos jóvenes los que murieron. Sí, que eran gente Y joven. fue una masacre. Y entonces, pues nosotros no teníamos constancia, en mi familia no tenía constancia, ya he dicho, incluso ellos tenían la esperanza de que volviera, ellos lo vieron como desaparecido y sin embargo en esas cartas pues venía reflejado más o menos la fecha que murió. Eso es un detalle que siempre pues, ¿no? Yo Paco, qué pena que tu familia precisamente pues, no tuviera noticias de los acontecimientos que sufrió tu tío, cuando en una daleguita precisamente que está prácticamente casi para no poderlo tocar, durante 80 años en esa información estaban los relatos de las cartas manuscritas de mi tío, guardaron una secretilla del mueble que yo tuve que estar arreglando ahora para conservar también, ¿no? Y qué pena que por lo menos no hubieran podido saber durante el tiempo tu familia en aquel momento, cuando no tenían conocimiento de lo ocurrido, que por lo menos su hijo, su hermano, había fallecido en aquel momento, pues, en aquel sitio, en aquel lugar, en aquella vivienda. Pues no tuvieron constancia. Bueno, al final he tenido yo y ya está, yo me doy por satisfecho, ¿no? Eso lo estuvimos comentando, que durante 80 años tu familia que tenía la carta podía haberle dicho, pero a la vez tenía hasta miedo de sacar las cartas. Es decir, que eso en mi casa está guardado, pues como, imagínate, ¿no? Tú fíjate el favor que le hubiera hecho tu familia, veía a la calle El Valle y decirle a esa familia, su hijo murió aquí. A esa familia y a los muchos que Y a los relataron. muchos que hay bastantes, hay al menos 15 o 20. Claro, lo que pasa es que yo entiendo que mi familia no sabría de la ignorancia de... Claro, no, a lo menos lo sabía. Yo supongo que no lo sabía. Incluso a lo mejor la carta, pues claro, en aquel momento no era momento de ir, porque esa carta la recibirían ellos durante la guerra. Durante la guerra. Claro, y entonces la parte de mi... No, la parte exactamente, ellos no estaban juntos porque, por ejemplo, mi abuelo y mi abuela y mi madre y mi tía, pues creo que estuvieron por ahí por la parte de Portuna, Casadillas, Lopera, visité yo un cortijo que ya está en ruinas, se llamaba La Atalaya, se ve desde Jaén, y allí estuvieron parando. Yo lo estuve visitando hace 3 o 4 años, que tenía que haber ido con mi tía, porque mi tía tiene mucha memoria, mi tía Salud, que estaba soltera, tiene mucha memoria. Entonces ella me hablaba mucho de mi tío Tomás, y además, bueno, yo creo que mi tío Tomás para ellos nunca lo olvidaron, y además que lo tenían, porque era una persona, por lo que se ve, no llegué yo a conocerlo, pero además no tengo, incluso tenía muchos escritos, y por lo que se ve los escritos y todo lo quemaron. Tengo algunas, en un libro hay un poco manuscrito, pero muy poca cosa. Ellos, por el miedo de que como no estaban seguros si iba a volver o no, como estaba simplemente desaparecido, pues claro, ellos en el momento que se presentó la Guardia Civil en la casa, pues cogieron y en el momento que se fueron, en el corral hicieron todos los libros y todo, y entonces le pegaron fuego. Tan solo dejaron un Quijote, que lo ha regalado ahora una sobrina mía, lo ha regalado ahora, que es un Quijote del 1900, varios libros de una enciclopedia de geografía e historia, y eso es lo único que se salvó de la quema. Todos los libros que ellos vieron que eran comprometidos y que eran un poco de política, le pegaron fuego, ¿sabes? Y todos sus escritos, que es por lo que se ve también tenía
tenía escrito, y también lo quemaron todo eso, temiéndole de que llegara, reinstalar las casas, y si volvían, pues lo metieran preso o lo fusilaran, como era normal en aquella época. Pero mira qué importante es que el trabajo que ellos han hecho precisamente ha dado lugar a que tu sobrino, y yo sobrino también, ahora aquí en este momento, en este sitio, hoy estemos hablando de estos hechos que ocurrieron hace 80 y tantos años por personas que entregaron su vida por las temporales. Ahí es donde yo voy a parar. De todas formas, cuando leas la biografía, bueno, pues muchas cosas te van a cuadrar, porque Antonio, que es el protagonista de las cartas, le pide a su familia que los nombres que aparecen en las cartas no le digan a los familiares que él le ha dicho que han muerto. Por evitar el dolor. Por evitar el dolor, porque decía que a cada familia le llegaría su carta de su batallón diciéndole eso, y que no tenían que ir ellos difundiendo. Hombre, yo entiendo que si compartían lugar, pues esto era mejor, más difícil de ocultar los rumores, pero si estaban cada uno en un sitio, pues a lo mejor también esa palabra se la... Y después ya cuando volvieron, pues lo más seguro es que incluso a lo mejor ya las cartas esas, si las tenían, pues incluso a lo mejor las cartas incluso hasta las escondieron, ¿no? Porque pasaría lo mismo que pasaba en todos los lados, como había ese miedo de registro y de cosas, pues claro, y ya son cosas que se van olvidando. Esas cartas yo las he tenido muchas veces en mis manos, y además me han emocionado muchísimo a veces cuando lo he estado leyendo, porque me trasladaban al momento, en el lugar. Y la verdad es que han estado decenas de años guardaditas en un rinconcito, y que bueno, han estado ahí dormidas, hasta que una vez que ha pasado el tiempo, pues yo no he pedido tampoco, esas cosas nunca desaparecieron, las conservo. Y de hecho, cuando tuve conocimiento de este trabajo que estaban ellos realizando, en ningún momento dudé, por lo menos en ofrecerle esta información que a ellos les podría ayudar a construir el relato que ellos están construyendo ahora mismo, ¿no? Porque creo que merece la pena que seamos conscientes de lo que ocurrió en aquellos tiempos, y el sacrificio que llegaron a hacer las personas, que fueron miles de personas las que dejaron su vida por ahí, por disfrutar nosotros después de lo que ahora podemos estar disfrutando. Y creo que menos que, no sé, como homenaje por lo menos, ¿no? Se los reconsidere y se los tenga presente 80 y tantos años después, que ellos seguramente ni lo podrían imaginar que iba a ocurrir. Antonio. Vamos a ver. El que me dé a mí el nombre es un hermano militar de la batalla del Ebro. Sí, como era Benaldo. Antes de lo que había salido, pues ese hombre no. Pero he leído recientemente un libro bastante bueno, donde vienen las 13 rosas, y hasta 10 años después no le dieron pertenencia a la familia, y se enteraron que habían muerto porque una carta que le mandaron ya antes de morir. Y sí, el régimen no dijo nada, ni se enteraron que habían muerto, gracias a la carta, las cartas que mandaron, y eran las 13 rosas. Es decir, que aquí, cuando acabó la guerra, y os voy a contar una anécdota. Una ventana de mi casa había 2 tiros en la pared, y mi madre a fuerza de caro tapó, teniendo la quema. Dice, puñeta, esto se le sobraba acá, y yo los tapaba. Porque, y eran 2 agujeritos de 2 tiros de la guerra. Y volvía a salir al año siguiente, ¿no? ¿Qué? Y al año siguiente volvía a salir los agujeros. Y otro iba a tapar. Y otro tío mío, pues, murió en la monja. Bueno, pues ya, la monja. Este era el marido de una madre de mi madre. Bueno, pues yo creo que si no hay más cuestiones, ¿no? Y los miembros también de esta mesa no tienen nada más que decir, y vosotros tampoco, respetable público, pues damos por finalizado el acto, ¿no? Si os parece. Muchas gracias. Y feliz año nuevo. Y feliz año nuevo.